noches, un placer estar con ustedes de vuelta en el programa número 30 de Economía al Cuadrado de Diego Giacomini y Javier Milei. Voy a aprovechar que el miércoles pasado Diputados dio media sanción al proyecto presupuesto 2019 y que el Senado tiene que votarlo esta semana. ¿Para qué? Para armar un programa filosófico, de fuerte contenido filosófico y obviamente económico. Estamos en Economía al Cuadrado. A ver, la ley de presupuestos, ustedes van a escuchar que los políticos se llenan la boca diciendo que es la ley de leyes. ¿Por qué los políticos dicen que es la ley de leyes? Se lo pusieron a pensar un segundo, porque el presupuesto es el instrumento legitimado y legalizado por todo el aparato político. ¿Para qué? Para ejercer el monopolio de la fuerza y la violencia sobre nosotros, los individuos. ¿Y para qué? Para ejecutar la violencia sobre nosotros, sacarnos los impuestos y los políticos usar ese ingreso que es expropiado con la violencia de nuestro bolsillo en su propio beneficio y en lo que les plazca. Entonces, no debe extrañarle a usted, señor televidente, que los políticos digan que es la ley de leyes, porque para ellos es igual que el oxígeno para nuestros pulmones. Entonces, aprovechando esta semana crítica, traigo a Murray Newton Rothbard al programa Economía al Cuadrado para explicar el contenido filosófico que él sostiene que hay detrás de un Estado, y voy a presentarle muy sucintamente las bases del libertarismo. Y esto es muy importante porque en esta sociedad argentina que vivimos, que está infectada de socialismo, es muy interesante entender el contenido filosófico que hay detrás de las posturas libertarias que claramente expone Murray Rothbard, para mí, a mi gusto personal, el referente que más me gusta y más me cautiva. Entonces, vamos a empezar. El Estado es criminal. Rothbard no se anda con vueltas, dice que el Estado es criminal. Y a ver, a diferencia de Mises, Rothbard es ANCAP, Mises es liberal. Mises critica al Estado. Vamos a un ejemplo. Mises dice, una ley que permita al Estado intervenir en el mercado laboral es mala. ¿Por qué? Y Mises levanta toda su crítica desde lo económico, desde la eficiencia. Dice, no, mire, la intervención en el mercado laboral aumenta el desempleo, genera distorsiones en la estructura productiva y va a caer el bienestar. La postura de Rothbard contra el Estado va al hueso, mucho más profunda. No se lo critica al Estado desde lo económico, desde la eficiencia, desde la pérdida de bienestar. Se lo critica desde la moral. Para Rothbard, el Estado es fuerza física, violencia pura y dura, que es ejercida por una casta minoritaria, que son los políticos que ejercen coerción sobre todos nosotros. Bueno, y eso se ve en el presupuesto. Los políticos en el presupuesto tienen la herramienta que dicen a quién, qué impuestos cobrar, por cuánto cobrar y luego en qué gastar. Se arrojan el poder de decir que ellos saben en qué gastar nuestro dinero mejor que nosotros, que es quien ganamos el dinero y producimos. A ver,
Para Rothbard, el Estado impone sus decisiones siempre por la fuerza y en beneficio de una casta dominante, que son los políticos. Por el contrario, sin dicha violencia que el Estado ejerce en forma de monopolio, los individuos, nosotros, habríamos llegado a otra solución superior, actuando libremente en el mercado. O sea, Rothbard, ¿qué dice? Sin intervención, todos habríamos actuado libremente, procurándonos el beneficio y generando el beneficio en la contraparte. O sea, todo lo que existe en el libre mercado existe porque es bueno per se. En cambio, en la intervención estatal ocurre lo contrario. Y el problema es que, lo detalla, la violencia del Estado está enmascarada detrás de justificaciones de orden teóricas que están elaboradas por intelectuales al servicio siempre del poder político. Y acá ustedes van a encontrar un montón de economistas en la vida nuestra de todos los días que justamente hacen trabajos intelectuales para justificar ese avance de la casta política sobre nosotros. El Estado presume defender gente, propiedad privada, por sí mismo. Te venden que el Estado es un benefactor que nos defiende de agresiones externas y protege nuestra propiedad. Pero lo loco es que subsiste el Estado mediante la coacción unilateral contra la propiedad privada. O sea, parte de financiarse con nuestros impuestos. O sea, el Estado saca su dinero para hacer todo lo que hace de violentar nuestra propiedad privada. O sea, el punto inicial es violentar lo que dice proteger, entrando en una contradicción magnánima. La intervención del Estado y el socialismo. A ver, la diferencia es un problema de escala y no de esencia. ¿Qué quiero decir? La intervención del Estado en cualquier cuantía es igual que un socialismo. La diferencia es la escala y la magnitud. Pero en esencia es lo mismo. ¿Por qué? Porque en ambos, tanto la intervención como el socialismo, hay un problema de cálculo económico. Porque el interventor o el planificador en el socialismo no dispone del sistema de precios que le brinde la información necesaria para poder hacer todos los cálculos que necesita y así poder saber cuánto producir, con qué calidad producir y qué bienes y servicios. Es más, sin precios tampoco puede conocer la forma más correcta para poder producir los bienes. Además, una vez que el Estado interviene en un determinado ámbito, esa intervención, por más chiquita que sea, causa consecuencias negativas no previstas. El interventor las observa y dice, uy, generé un efecto negativo. ¿Y eso qué lleva? A que intervenga más para tratar de solucionar esos nuevos efectos negativos que él generó con su previa intervención. Esto es lo que Hayek llama muy bien camino de servidumbre. Cualquier intervención genera más regulación y por lo tanto se necesita más medios, más personal público. Con lo cual esto termina generando un crecimiento exponencial del sistema público. Más impuestos, más deuda, más emisión monetaria, más inflación, menos renta disponible para las familias y empresas, más pobreza, menos empleo. ¿Qué se ve? Que todo esto que Argentina viene experimentando crecientemente hace 70 años y muy aceleradamente en los últimos 15 años, es consecuencia de, como dice Hayek, el camino de la servidumbre, de tener un Estado cada vez más grande que interviene cada vez más, generando costos cada vez más altos. Y la postura del exministro Axel Kicillof, que decía que el socialismo falló en su momento porque no estaba el Excel, no se da cuenta
que no hay Excel que pueda reemplazar al sistema de precios y toda su información. ¿Por qué? Porque el sistema de precios en libre operatoria es el único que puede captar los cambios que generamos permanentemente los individuos interactuando en libertad unos con otros. Y acá, esto es un tema muy importante. Esto que estoy planteando, ustedes capaz se están sorprendiendo del otro lado. Lo escuchan y lo empiezan ya a negar. No lo quieren ni escuchar. Dicen que Murray Rothbard está loco y que yo también. ¿Por qué? Porque todos hemos sido adoctrinados en la educación pública, obligatoria. La educación que no es solamente de gestión estatal, la gestión privada también. La educación pública no es laica y tiene como rol fundamental adoctrinar en la religión del Estado, inculcando a los ciudadanos la idea que es imprescindible tener un Estado, es necesario la existencia del Estado, que tiene que intervenir en aspectos muy variados, pero a la vez concretos de la vida social. ¿Por qué? Porque su intervención va a corregir injusticias, fallos y además va a brindar igualdad de oportunidades a todos. Y como si todo esto fuera poco, el Estado tiene que intervenir para elegir ganadores y perdedores, porque sabe que le conviene más a la sociedad. De hecho, la educación tiene un establishment de académicos que no solo justifica, sino que apoya la intervención estatal. No solamente eso, este establishment reclama que la intervención estatal debe ser cada vez más grande y abultada para solucionar los crecientes problemas que van apareciendo, que no se dan cuenta que aparecen por lo que comenté antes que remarcaba Hayek. Los docentes, los profesores y los directivos del sistema educativo, obviamente, no todos, son curas, son cardenales, son obispos de la Iglesia del Estado, que está organizada a partir de ministerios de educación. Ministerios de educación en los cuales se delinean las políticas educativas. ¿Y quién delinea en estos ministerios las políticas educativas? ¿Quiénes? Los políticos. Los políticos que provienen de un determinado partido, mayoritariamente el partido en gobierno. ¿Y qué piensan que va a tener esa currícula delineada por políticos? Contenido intelectual, filosófico, que apuntala sus propios intereses, enseñándole a los niños y a los jóvenes y no tan jóvenes que el Estado es imprescindible en nuestras vidas. La educación pública tiene costos y estos costos se dividen en dos: no catalícticos y catalícticos. Palabra difícil. La educación pública interviene en aspectos no catalícticos y en aspectos catalícticos. Los aspectos no catalícticos generan costos que exceden a los costos económicos. O sea, los costos que genera la intervención de la educación pública, los que no son económicos, que son los que intervienen en los aspectos no catalácticos, son más grandes que los catalácticos y son imposibles de calcular. ¿Cuáles son esos costos? Los aspectos no catalácticos, que son los que tienen los costos más abultados que genera la educación pública obligatoria, es el adoctrinamiento. Nadie puede cuantificar cuál es el costo del adoctrinamiento, pero sin lugar a duda el costo de ese adoctrinamiento es muy superior
al costo de los aspectos catalácticos, que son cuánto se gasta en colegios, cuánto se gasta en infraestructura, cuánto se gastan en docentes, que son los costos que nosotros los ciudadanos estamos acostumbrados a escuchar cuando se habla de los costos de la educación pública. Pero paradójicamente, los más importantes son los costos de los cuales nadie habla, que son los costos del adoctrinamiento. Y acá la teoría económica lo explica de manera muy importante. ¿Por qué estos costos? Porque no se puede determinar cuál hubiera sido el tipo de educación en cantidad, en calidad, que los agentes económicos y educativos, o sea, los consumidores de educación, los chicos, los jóvenes, habrían elegido sin una política pública educativa que nos obligara a seguir una determinada currícula, con un mínimo de horas, con un mínimo de contenidos, con unos determinados contenidos, que si no los tenemos, nos castigan. ¿Cómo? No dándole la validez a nuestros títulos. Y eso genera consecuencias adicionales, que no es conseguir trabajo, por lo tanto tener mala calidad de vida, etcétera, etcétera. O sea, te tenés que adoctrinar en la educación pública obligatoria, porque si no, no te dejan vivir. El Estado no te deja vivir. El nivel académico, la cantidad de enseñanza y la calidad de enseñanza son fijadas por planificadores educativos estatales que no conocen la capacidad ni las preferencias, o sea, lo que queremos, nosotros, los que nos educamos, en el colegio, en el jardín, primario, secundario, universidad, tanto en el presente como en el futuro. Y además, hay otro problema. No hay información con respecto al precio que se va a pagar o a la valoración que se tiene respecto del tiempo de estudio, de permanencia en esos colegios públicos que te obligan a estar. Entonces, en este marco, entendiendo todo esto, se entiende que la educación pública obligatoria solamente puede proveer un producto que no puede satisfacer la demanda de educación de nosotros, los agentes individuales. No la puede satisfacer nunca, ya sea por exceso o por defecto, o porque su calidad no responde a nuestros intereses. Tipo de intervención estatal. Murray Rothbard divide la intervención estatal en tres tipos. La intervención autística. ¿Cómo es la intervención autística? Cuando te mandan compulsivamente a sacar un DNI, por ejemplo, o un pasaporte. El Estado interviniente obliga a hacer o a no hacer determinadas cosas sin ningún bien o sin ningún servicio, a cambio de ninguna contraprestación. Porque, a ver, el DNI lo tenés que tener porque hay una ley que la sacó el propio Estado con sus apóstoles, lo político, que dice que la tenés que tener, pero podrías vivir sin DNI. Intervención binaria. Quiero que se entienda lo filosófico. El ejemplo está de más. Quiero que esté de más. Quiero ir al nudo de la cuestión, el fondo. El segundo tipo de intervención es la intervención binaria. El Estado obliga al individuo a hacer un intercambio compulsivo de bienes o servicios entre yo, el individuo, y el Estado. Por ejemplo, los impuestos. Por ejemplo, el servicio militar. Por ejemplo, participar obligatoriamente como testigo en algo. En otros sistemas judiciales, como jurado. Obviamente, esto baja nuestro bienestar individual. Y el tercer tipo de intervención es la intervención triangular.
El Estado puede obligar o prohibir a un intercambio entre par de sujetos. O sea, estoy yo con Javier Milei y viene el Estado y me dice, no, 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 ustedes no pueden comerciar eso. O ustedes pueden comerciar eso, pero a determinado precio. O ustedes pueden comerciar eso, pero en determinadas cantidades. O ustedes pueden producir algo solamente en determinada cantidad, con determinada calidad. Como si el mercado fuera estúpido y fuera a consumir cosas cuya calidad no satisface sus necesidades. Como si nosotros fuéramos estúpidos y no supiéramos en qué cuantía debemos consumir determinadas cosas, ¿no? Esto es importante. Intervención, utilidad y conflicto. Y acá hay enormes diferencias entre el libre mercado y el escenario de muchísima menor calidad en materia de bienestar social que emerge de una intervención estatal comparado con el escenario del libre mercado. En libre mercado, el agente económico intercambia voluntariamente unos con otros bienes y servicios, porque ese intercambio maximiza nuestra utilidad. Y cada transacción se produce porque hay un beneficio esperado por cada una de las dos partes que están a cada lado de la transacción. Así, el libre mercado maximiza la utilidad social. El libre mercado maximiza la utilidad social, porque si en cada intercambio maximiza la utilidad de las dos partes intervinientes, el libre mercado maximiza la utilidad social. Y las transacciones existen, porque si no maximizaran la utilidad de cada uno de los intervinientes, no existirían. El libre mercado, todo lo que existe, existe porque es bueno, muy a pesar de los políticos que se autovotan un presupuesto para sacarnos impuestos y gastar nuestra plata en los que ellos creen que es mejor. Si las transacciones son en libre mercado, son voluntarias, y si son voluntarias ganamos todos. Si no, no existirían. Es por eso que en el libre mercado no puede haber explotación. No puede haber explotación en el libre mercado. Con intervención, los individuos hacen lo que no habrían hecho sin la fuerza coercitiva del Estado. Habrían ido por otra solución. Aparece el Estado y nos obliga a ir por una tercera solución. O sea, cuando aparece el Estado, cambiamos nuestro accionar a causa de la amenaza de la violencia del Estado. Así, nosotros, individuos amenazados por el Estado, actuamos bajo coacción y perdemos utilidad. ¿Ok? ¿Qué pasa? A diferencia de lo que sucede en el libre mercado, donde todos ganan, y por eso hay intercambios voluntarios, lo cual aniquila la versión mercantilista del siglo XVII, de que es suma cero, que para que ganen unos tienen que perder otros. Esto es una falacia, está mal. En el libre mercado no es suma cero, ganamos todos. Por el contrario, con intervención siempre hay un grupo de hombres que gana a costas de hombres que pierden. Con la intervención estatal aparece la suma cero. Hay ganadores y perdedores. Y esa pérdida es tangible en bienes y en servicios. A ver, interviene, te sacan impuestos. Lo podés medir. ¿Cuántos bienes, cuántos servicios dejaste de poder tener por eso? Con la intervención aparece una pelea
por ser ganador neto en lugar de ser perdedor neto, ser parte del equipo invasor interviniente y no quedar del lado de la víctima. Esto lo vemos en el Congreso. Se matan entre diputados, se matan entre senadores, pero finalmente se ponen todos de acuerdo. ¿Por qué? Porque todos ellos ganan en detrimento de la sociedad. Con libre mercado es armonía y beneficios mutuos. Intervención del Estado es conflicto, casta, coerción y explotación. La división de la sociedad en clases surge con la intervención del Estado. Y la sociedad queda dividida en dos. En los pagadores netos de impuestos y los cobradores netos de impuestos. Los pagadores netos de impuestos somos los individuos que perdemos inexorablemente. Los únicos que son cobradores netos de impuestos, o sea, que reciben más de los impuestos que pagan, son los políticos. Y esto se ve en Entre Ríos y Rivadavia, clarísimo. Se pelean durante un par de horas, hacen toda una puesta de escena, pero todos ellos ganan en detrimento nuestro. Democracia y voluntad, esto está relacionado con esta problemática. Los defensores de la intervención estatal suelen argumentar que en democracia la intervención estatal no es coercitiva, sino es voluntaria, ya que está apoyada por la mayoría del pueblo. Esto es una patraña, es uno de los argumentos más falaces que hay. ¿Por qué? Uno, porque los que votaron en blanco impugnado la intervención del gobierno de turno no la apoyan. Los que votaron por el partido que perdió la intervención del gobierno de turno, menos aún la apoyan. Y algunos de los votadores del gobierno de turno, vaya, si los apóstoles amarillos del gobierno de Macri y el mismo Macri lo saben, lo votaron porque dijeron no me queda otra, es el mal peor. Parece que después la evidencia les muestra otra cosa. Pero ¿qué quiere decir? Lo votaron sin convencimiento. Entonces, sin ese convencimiento, tampoco hay mucho apoyo. Pero vayamos al fondo de la cuestión. Miren qué importante. En las soluciones de mercado, donde actuamos libremente e intercambiamos cosas, en libertad, esta solución del mal peor o el menos malo no existe. Nosotros compramos lo que creemos a priori que es lo que mejor satisface nuestras necesidades. Lo más importante de todo es que la violencia y la coerción son violencia y coerción, sin importar la cantidad de personas que la ejercen y la cantidad de personas que la sufren. O sea, este argumento de que es un partido político en un gobierno que interviene, está apoyado por una cantidad de personas y se interviene en detrimento de otras, es falaz, es coerción, sean 1000 contra 100 o sean 100.000 contra 10, sigue siendo coerción y violencia pura. Y acá, cerrando esto, quiero decirle, tengan en cuenta, nosotros vamos a las urnas cada 2 años, pero jamás podemos votar por el sistema, jamás podemos votar por la esencia, jamás podemos votar por esa construcción que hay detrás del Estado. Solamente votamos por nombres, nombres que no tenemos cómo evaluarlos. O sea, vos vas al médico y lo contratás y le pagás porque pensás que es bueno. Cuanto mejor sea, seguramente va a ser más caro. Y sabés cómo se desenvolvió profesionalmente y las cosas que hizo
y cómo actúa profesionalmente. En la política eso no está. Bueno, señores, llegando acá a terminalizar este programa, piensen en este programa a partir de hoy a la noche, cuando escuchen del presupuesto 2019, cuando escuchen de los impuestos que van a tener que pagar, cuando paguen los impuestos. Y si quieren interiorizarse en serio por el libertarismo, les aconsejo empezar por Murray Rothbard, y les voy a dejar 3 títulos. Por una nueva libertad, que es el manifiesto libertario de Murray Rothbard. La ética de la libertad, también de Murray Rothbard. Y finalmente, el libro Poder y Mercado, que es el libro que se dedica a destrozar filosóficamente cada uno de los sustentos que hay detrás de cada una de las intervenciones del Estado. El capítulo 1 del libro Poder y Mercado de Murray Rothbard, que les muestro la tapa, empieza explicándole que la justicia y la seguridad no tienen por qué ser un monopolio de la fuerza estatal. Y les muestra cómo puede ser la justicia y la seguridad brindada por empresas privadas compitiendo en un mercado libre. Los invito a leer y investigar toda esta literatura, que no la van a ver nunca en una casa de estudio bajo la órbita de los políticos en un Ministerio de Educación. Buenas noches, ha sido todo por hoy. Gracias.